les vamos a hablar de un tema que tal vez no han escuchado mucho. Sin embargo, se han ido manejando estudios que hemos visto dentro de los diferentes países donde la pandemia del coronavirus ha ido bajando y se ha visto de que los niños que han sido infectados de coronavirus se les ha encontrado una enfermedad que se llama el virus del Kawasaki. ¿Qué será eso? Hoy nos vamos a comunicar directamente con el doctor Walter Yáñez, él es pediatra, que nos va a hablar exactamente de qué trata esto que totalmente es nuevo para algunos de nosotros. Doctor Walter, buenas tardes. Jimena Salcer lo saluda. Buenas tardes, Jimena. Como siempre, un gusto el poder estar en tu programa y, bueno, como tú muy bien lo has dicho al principio, es una enfermedad que ha ido en asociación en algunos niños, sobre todo aquellos que han pasado con el coronavirus, como es la enfermedad o también llamada síndrome de Kawasaki. ¿Qué es el síndrome del Kawasaki, doctor Walter Yáñez? Bueno, esta enfermedad de Kawasaki, o como dices, un síndrome de Kawasaki, es una enfermedad que se llama una vasculitis. Para ser en términos un poco más, para que la gente nos entienda, es una inflamación de todos los vasos del cuerpo. Es decir, que se inflaman los vasos y eso va a generar un sinnúmero de síntomas y que obviamente también está acompañado de fiebre y con un conjunto de síntomas que van haciendo la característica de esta enfermedad. ¿Esto se presenta, doctor, en alguno de los pacientes, pero solamente en niños o también en personas adultas? Bueno, la gran mayoría de los casos se da en menores de 5 años. Cabe recalcar, Jimena, que esta enfermedad no es exclusivamente de aquellos pacientes que han enfermado coronavirus. Se ha visto que la enfermedad de Kawasaki como tal no tiene una causa, si pudiéramos, común. Es un trastorno autoinmune en el cual hay una lectura de nuestros vasos en los cuales hacen que ataquen a nuestro sistema inmunológico por un problema que no se sabe, empiezan a atacar a los vasos sanguíneos y producen su inflamación. Entonces, sí, ahorita incluso está en desarrollo los estudios para ver en estos niños que enfermaron por coronavirus si este virus ha sido el causante también de provocar esta alteración y generar este ataque en los niños. Doctor, ¿es riesgosa este virus? ¿Es peligroso? ¿Qué puede pasar con mi hijo en el caso de adquirir el síndrome de Kawasaki? La enfermedad de Kawasaki como tal, Jimena, es una enfermedad sí que tiene muchas complicaciones muy severas por el grado de afectación y el grado de complicaciones que puede llevar. Sobre todo, un grupo de complicaciones son la parte cardiológica. Por ejemplo, hay una inflamación de los vasos del corazón. Hay una inflamación del músculo del corazón que se traduce comúnmente en medicina como una miocarditis y obviamente también puede haber compromisos renales, puede haber compromisos cerebrales. Entonces, llegado el momento, es una enfermedad que sí como tal reviste una complicación importante y que su diagnóstico debe ser probablemente lo más oportuno posible. ¿Cómo diagnostico que mi hijo está teniendo este virus, doctor, contra este virus? Bueno, Jimena, este diagnóstico es eminentemente médico. Eso como que un poquito a veces difícil darse cuenta desde el punto de vista familiar o en la casa. Uh-huh. Vamos a ir enumerando algunos signos que pueda ser compatible en esta enfermedad, como ser, por ejemplo, la fiebre. Hay algunas erupciones en el cuerpo, como un sarpullido en el cuerpo, en la espalda, a nivel del pecho, hay una hinchazón a nivel de las manos y de los pies. Y como hay una inflamación de los vasos, algo bien característico es una inflamación en los ojos. Hay una conjuntivitis, pero es una hiperemia conjuntival, una irritación de los vasos sanguíneos de los ojos que hace que los ojos se encuentren bien rojos. Y a eso sumado, como decíamos al principio, una fiebre persistente, una fiebre muy alta. Como vemos, Jimena, hay ese tipo de síntomas que muchas veces puede confundir también con otros virus, que puede confundir con otras enfermedades propias que también muchas veces vemos en los niños. Y es por eso que este diagnóstico por lo general se hace por descarte, es decir,
uno al hacer los análisis va descartando las otras enfermedades y obviamente puede aflorar aquí el estar frente a una enfermedad de Kawasaki. ¿Cómo se puede prevenir una enfermedad como esta, doctor? Básicamente no hay un componente de prevención, porque como es una respuesta que no sabemos en qué momento el cuerpo puede generar o por alguna razón genera el cuerpo, entonces no hay un método como que digamos preventivo. En estos casos que ahora estamos teniendo en la parte pediátrica, en niños que se han enfermado, que han tenido la enfermedad del coronavirus, obviamente nos llevará a pensar que si hemos tenido un niño con coronavirus y que después aparece con ciertas erupciones, con cierto tipo de sarpullido, con esta hinchazón, con esos ojos rojos, habrá que pensar, tener en la mente que podemos estar frente a un cuadro de una enfermedad de Kawasaki. Entonces sí es importante el hecho de darnos cuenta del ánimo de nuestros hijos. Por eso es que hablamos también de la parte inmunológica, que es bueno el cuidarla todo el tiempo para que en el momento en que tengan cualquier tipo de estos virus, de estas raras enfermedades que están apareciendo, doctor, y que tal vez habían, pero sin embargo ahora se están sintiendo mucho más o la estamos escuchando mucho más. Es el mantener una salud apta, una salud buena de parte de no solamente de nuestros hijos, ¿no?, sino de la familia completa. Exactamente. Obviamente, como tú dices, eso este síndrome de Kawasaki no es una enfermedad que viene nueva con el coronavirus, sino que ya venía antes. Ya se ha descrito mucho, sobre todo en niños de origen asiático. Y de todas maneras, hay un incremento y un pensamiento mucho mayor de esta enfermedad y una asociación, que es el término más correcto, en algunos niños que han tenido el coronavirus. Todo esto está obviamente sujeto a muchos estudios. Se está viendo si realmente este virus ha sido el causante de eso o el porqué de la asociación, pero no está de más tener en mente, no está de más pensar, no está de más averiguar, investigar por qué se pueda estar dando también estos casos. Doctor, he escuchado en algún lugar, he leído, y por favor me lo confirma si es así, que esto le da solamente a niños varones y menores de 5 años. Hay una predisposición mayor que se da en niños más que en niñas. Hay una mayor predisposición, pero esto es bien relativo, no es una regla. Claro. Hay una relación 2 por 1, es decir, 2 niños por una niña. Entonces no siempre va a ser no va a ser una regla general. Okay. Va a depender mucho de los compromisos y, como tú decías, de la parte inmunológica de cada niño. Doctor, ¿en Santa Cruz de la Sierra ya se han diagnosticado algún niño con este síndrome, con el síndrome de Kawasaki? Anteriormente sí, ha habido niños y se ha llegado al diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. Actualmente, en lo que va, digamos, de la casuística que se ha tenido en pediatría, a Dios gracias, no ha habido ningún niño que asociado al coronavirus haya presentado esta enfermedad de Kawasaki, pero en otras circunstancias, en otra época, sí se ha hecho un diagnóstico correcto. ¿El niño que tenga esta enfermedad contagia? No es una enfermedad contagiante, entonces por los componentes de inmunidad que se van presentando, no es una enfermedad contagiante, entonces es netamente como que solo afecta en ese caso a ese niño que está sufriendo. Entonces, al no contagiar, ¿quiere decir que vacuna no existe tampoco? No, por supuesto, no hay una vacuna, porque además, lo más importante acá es hacer énfasis en que no hay una causa, no hasta el día de hoy una enfermedad que es relativamente ya de hace varios años, no tiene una causa por la cual no se sabe, el cuerpo empieza a atacar a los vasos. Si nosotros, digamos, nos ponemos en el plano didáctico, es como cuando un virus ataca a una computadora y este virus hace que nuestros archivos se destruyan. Lo mismo pasa acá, este virus ataca la computadora que es nuestro cuerpo y hace que se inflamen los vasos. Entonces, pero hasta el día de hoy no se conoce una causa, no se está asociada al sinnúmero de factores y entre ellos, como ahora, el mismo coronavirus.
Ahora, ¿deja algún tipo de secuelas, doctor, esto en la parte inmunológica? Dependiendo del grado de compromiso que haya tenido el niño, como decíamos, si estos vasos afectan la parte cardiológica, agrandan el corazón, en algunos casos hacen lesiones en las válvulas del corazón, entonces sí va a haber una secuela de una insuficiencia valvular, de un problema cardiológico. En algunos casos esta estrechez o esta inflamación que van generando a nivel de los vasos pueden dar hasta un aneurisma. Entonces, sí, de una manera u otra pueden generar ese tipo de complicaciones y de secuelas. ¿Y puede esto llegar a afectar a algún adulto también o los adultos no entran dentro del rango de este tipo de síndrome? Bueno, no hay mucha revisión bibliográfica acerca de que los adultos, se ha dado caso en adultos, en adolescentes y adultos se ha dado casos de enfermedad de Kawasaki, no de la misma frecuencia como en niños menores de 5 años. O sea, no es que estén exentos de que sea un adolescente o adulto que le dé la enfermedad, pero en mayor frecuencia se ve en menores de 5 años. Muy bien, doctor. Me deja más tranquila al escuchar este tipo de relato, como dice, de que en Santa Cruz de la Sierra aún no hemos escuchado. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un momento donde, si bien no se ha levantado la cuarentena, hemos visto a muchas personas ya las últimas semanas el empezar a salir. Sabemos que a partir de las próximas semanas también en algunos departamentos del país se va a empezar a flexibilizar la cuarentena. Y sin embargo, los papás ya que van a salir a trabajar independientemente de los horarios, también salen con niños. Y ese es el problema. Lo que yo quiero es que si justamente estamos los adultos cuidándonos de no contraer un coronavirus para no traer a casa, sería también prudente el hecho de que los niños sigan dentro de casa respetando la cuarentena para evitar todo este tipo de problemitas que pueden venir el día de mañana, ¿no? Si bien son muy raros los casos que se han dicho de coronavirus con fallecimientos en niños, pues uno nunca está exento de que pueda suceder alguna desgracia en la familia, ¿no? Exactamente, Jimena. Realmente lo que tú dices es una de las partes fundamentales del poder uno flexibilizar en esto. Es qué pasa con los niños. Como uno dice, los papás tendrán que salir a trabajar, pero ¿qué ocurre con esos niños? Esos niños no van a ir a un colegio, esos niños no van a ir a una guardería. Ahorita hay una discusión bien grande que al principio de la enfermedad se decía que los niños eran los mayores portadores. Hasta ahora se está viendo que por ahí no es así tampoco. Lamentablemente esta enfermedad nueva está también haciendo muchas veces variar estos conocimientos, pero los niños son personas que tenemos que tenerlas controladas, y mejor si va a ser en la casa. La clave para que no haya una población pediátrica muy afectada, porque han sido ellos los más educados en mantener el aislamiento. O sea, los niños, el paciente pediátrico es el que se lleva la flor en esto, y realmente son los que mejores han aguantado la parte de la cuarentena. Y obviamente una de las partes en las cuales no ha habido una mayor afectación puede ser ello. Entonces tenemos que seguir haciendo énfasis en su cuidado, tenemos que seguir haciendo énfasis en su resguardo para que no tengamos una explosión de casos por una flexibilización. Es totalmente cierto. Quiero agradecerle al doctor Walter Yáñez porque esta tarde nos deja más claro el tema del síndrome de Kawasaki, al igual que me imagino que quiere dejar algún mensaje a todos los papás para que cuiden de sus hijos en este momento tan tenso para todos nosotros. Bueno, más que el cuidado, ahorita yo creo que no hay mejor momento que aprovechar el estar con ellos, el poder compartir algunas horas que probablemente en la rutina del día a día previa a esta cuarentena se ha desaprovechado o no se la haya podido hacer. Entonces, el poder compartir algunas cosas que no se podía hacer, como juegos, cocina, pintura y demás, no hay como poder aprovecharla en este momento. Estamos muchos pidiendo que se levante la cuarentena, pero cuando llegue el momento vamos a decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no compartí? Entonces, vale la pena ahora recalcar que hay que aprovechar este momento para estar con ellos. Muchísimas gracias, doctor Walter Yáñez, pediatra, que hoy nos aclaraba el tema del síndrome de Kawasaki para con los niños en nuestro país. Gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad.
Hasta la próxima, Jimena. Buenas tardes. De casa, no saca muchacha, hay un virus.